Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Loría, estamos en una emisión más de Carpeta Roja por Visión Sur, un canal de televisión por internet, y queremos agradecerle a todas las personas que nos han reproducido nuestro programa, que nos han dado nuestro like, que las críticas y todas las buenas intenciones sean favorables. Y hoy quiero presentarles al licenciado Juan Manuel Real, director general de Visión Sur y acompañante en ¿Qué tal, José? este programa. Pues interesante estos días, sin duda alguna, tus expedientes de entre semana deben de estar bastante interesantes, ¿verdad? Pues bueno, ya pasamos lo de la etapa de la playa, ya pasamos lo otro de Semana Santa. Semana Santa, ya vamos a librarnos un poco y vamos a ver qué tenemos en los expedientes. Hoy tenemos, Juan, expediente, tenemos que crece la ola delictiva en el estado de Campeche. También vamos a tocar el tema también que quién sale afectado con la restricción electoral y los avances de las campañas políticas a nivel nacional, que están calientes. Así es, sin lugar a dudas, son, recordemos, 12 cambios de gubernatura que de cara a lo que va a ser el relevo presidencial, pues toma bastante importancia de ver cómo van a quedar, porque habría que recordar que muchos de los suspirantes a las candidaturas están dirigiendo partidos o están en posiciones claves en las gubernaturas, en el gabinete, y pues obviamente los resultados electorales van a favorecer a uno y entorpecer el camino de otros, ¿no? Pues fíjate que ahorita en los estados de Oaxaca y Veracruz, pues la cosa se ha puesto un poco más caliente. Las tendencias priistas que estaban arriba de 10 puntos porcentuales, ahorita ya casi están emparejando a uno de casi 2 a 3 puntos. ¿Qué eso significa? Pues es un margen de error. Como te comentaba en la anterior emisión, finalmente la cuestión de las encuestas es la foto del momento, ¿no? Cuando iniciaban las campañas, obviamente el PRI apuntalaba así. Hoy las cosas se le complican, como bien dices, en Veracruz, en Oaxaca, en Quintana Roo, Aguascalientes. Entonces, pues ahí tendrá don Manuel Fabio Beltrones Rivera que hacer acopio de su talento, de su experiencia política para remontar. Recordemos que le había ido muy bien en Colima, donde lograron recuperar la gubernatura, bueno, retener la gubernatura en la elección extraordinaria. No le fue así bien en el Edén, perdieron Villahermosa con bastante margen frente a un ensanchado PRD y a un Morena que fue de menos a más, haciendo acopio de un candidato que había estado en el... No, y en Tabasco habla pues del poder que tiene Arturo Núñez, porque realmente él compitió con las siglas del PRD y realmente se habla de que él era obradorista, ¿no? Que él compaginaba con él, pero resulta que se deslinda de Morena, de López Obrador y de su pandilla, y bueno, y él mismo incrementa el PRD y ponen algún tipo de apellido Rigurosa, ¿no? Que viene hablando del... Sí, el nieto de Leandro Rovirosa, exgobernador de Tabasco, muy querido a la familia allá, y tan es así que no solo logró retener el triunfo, sino que lo superó. ¿Cómo no? Entonces, eso habla de que pues, se perfila prácticamente también a ser un activo muy importante a la candidatura del PRD al gobierno de Tabasco, que también se da a colación con las presidenciales. Eso es el sabor que tiene las elecciones tabasqueñas, que el cambio gubernamental se da con la cuestión del cambio presidencial. Pero hablábamos en la cuestión de tus expedientes, ¿sí?, de lo de la ola delictiva. Es lamentable el asunto. Se había anticipado cuando se dio a conocer por parte del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas de un despido masivo de casi 15,000 trabajadores de Pemex, las propias cámaras empresariales, los propios sectores sociales, pues habían manifestado este temor de que se desatase la ola delictiva, el famoso efecto cucaracha de otras entidades, y que la otrora paz o tranquilidad de Campeche se rompiera. Parece ser que aun cuando la situación no es tan complicada como en Tamaulipas, como en Chihuahua, como en Sonora, como en Sinaloa, sí se están dando destellos de mayor inseguridad. Es cierto también que ha habido una respuesta efectiva de las corporaciones policíacas, pero bueno, todavía nos escandaliza, por ejemplo, ver que a punta de pistolas vayan a asaltar a comercios muy temprano, ¿no? Y el trágico hecho de que unos delincuentes juveniles asesinasen a un estudiante del CCT, obviamente, pues ese tipo de situaciones que tal vez en un contexto de violencia desatada, pues fueran un número más, aquí todavía nos causan escozor porque no estamos acostumbrados a ello, José.
Sí, efectivamente, sabemos que el estado de Campeche es un estado que siempre se ha vivido con una paz, una armonía. Es uno de los estados pues, más tranquilos de la República Mexicana, hablando de los estados más seguros entre Yucatán y Campeche del sureste mexicano, ¿no? Hablando de la parte del sureste, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos remontamos también a aquel asesinato del muchacho MacGregor, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Entonces, eso escandaliza a una sociedad campechana que está acostumbrado a estar tranquila, de caminar por las calles, estar en los parques muy tarde. Ahora mi pregunta es, Juan, no sé si coincides conmigo, es, ¿qué es lo que está sucediendo en Campeche? ¿Está la falta de seguridad pública, la falta de los preventivos en su labor, en su protocolo de trabajo, ¿no? Está fallando nosotros como padres de familia, estamos fallando, pues no podemos culpar nada más al gobierno de todo lo Claro, eso tiene que ser una cuestión integral. Aquí cabría hacer el señalamiento de que, bueno, las propias direcciones de estos subsistemas del nivel bachillerato tienen que ponerse las pilas. Recordemos que a inicio de la administración, la propia directora del Colegio de Bachilleres, Aglemi Ramírez, había dado la señal de alerta cuando señaló de que más que le preocupasen las cuestiones de embarazos en la cuestión de la comunidad estudiantil, lo preocupante era ver que en algunas comunidades, en algunos planteles, había ya casos de droga, cosas que no se daban. Armas y droga. Entonces, armas. la criticaron en su momento y dijeron que era un irreverente y todo. Luego, tristemente, la realidad les dio la razón cuando en Champotón hubo el asesinato de una estudiante del Colegio de Bachilleres, plantel 9, a manos de otra de sus compañeras por cuestiones de droga. Entonces, no habría que echar en saco roto esas advertencias. En este caso, el del CECITEC, recuerdo que el director general anterior había sido muy insistente en pedir mayor vigilancia en esa zona, porque recordemos que el CECIT en Campeche está enclavado en una zona popular dentro de lo que es Ciudad Concordia. ¿Cómo no? Entonces, la falta de alumbrado, la falta de vigilancia, aunado a una delincuencia juvenil creciente, pues da este tipo de situaciones. Ahí habría que insistirle a Cindy Sarabia que se ponga las pilas, que pida una cuestión integral, de que no se trate de criticar por criticar, sino de, como bien decías, un trabajo integral. No dejarle todo a los maestros, no dejarle todo a la policía, no dejarle todo a los estudiantes. Yo creo que tiene que ser integral. Finalmente, el que esté bien el vecino, el que esté bien yo, el que esté bien todos, es la cuestión comunitaria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comunal, ver que la vigilancia, hoy sí, dicen que los campechanos somos muy comunicativos, chismosos les llaman en mi pueblo, ¿no? Finalmente, esa comunicación, hacerla efectiva, y si vemos algo que está fuera de lo normal, pues hablar a la central policíaca. Preferible que quede como una cuestión... Una llamada de advertencia. Ajá, porque si no, se dan este tipo de lamentables hechos de que muchachos que están todavía, ni siquiera han cumplido la mayoría y ya asesinaron. Fíjate que uno de los problemas que viene arrastrando este país, realmente, hablando de la etapa de la adolescencia al cumplimiento de los 18 años que existe en este país, que es la mayoría de edad, habla de ya delincuencia organizada, habla de alcoholismo, habla de drogas, habla de la falta de atención de los padres hacia los hijos, de la falta de educación, la falta de una retórica que existe de cómo encaminar a un muchacho, porque esa etapa es la más difícil. Claro. Entonces, si nos ponemos a hablar de que los padres jugamos un papel, yo soy padre, tengo una hija también, ¿no? Entonces, jugamos un papel, digamos, realmente importante nosotros como padres de familia, encaminar a los hijos a los buenos conceptos, a la buena moral y a la buena retórica, que es llevar bien las cosas, ¿no? Ahora resulta que si también yo creo que los padres de familia es una labor conjunta entre maestros, profesionales y los psicólogos que existen en porque hay psicólogos en estas escuelas que realmente los muchachos muchas veces necesitan ayuda psicológica por los problemas que tienen familiares. Los mismos amigos, el famoso bullying, ¿no? Que hay un problema creciente. Que estuvo muy de moda, ¿no? Claro. Y se sigue manejando. Hubo una temporada hace 3, 4 años, Juan, que el bullying, ¿no? De lo que estaba pegando mucho. Claro. Y que de hecho es un problema que no es de ahorita. Bueno, el más fuerte. Que no se le había dado tal vez la difusión o la atención deseada, ¿no? Lo que sí hay que insistirle, en el caso específicamente de lo que sucedió en el plantel CICITEC, que fue en el Parque de Concordia, un parque muy abandonado, ahí hay tache para la administración de hay mucha luz, Hernández, porque
ya se había dado la queja e incluso los vecinos se habían juntado y habían ido a hacer labor comunitaria, porque ellos señalaban desde que casi 6 meses que tiene la administración de Edgar Hernández, pues no se le ha visto, solo se le vio en campaña. Y el diputado que está a cargo de ese distrito debería ponerse las pilas porque le compete de una forma. Y ahí fíjate, ¿Estás de acuerdo? Los vecinos dieron, digamos, el ejemplo de civilidad, el ejemplo de civismo, de juntarse e ir a hacer la limpieza. Mal en el sentido de que no hay el alumbrado que se quisiera, y aquí están las primeras consecuencias. Ya hay un asesinato. Lamentable que se tenga que cumplir ese dicho de que hay que muerto el niño para tapar el pozo, ¿no? O sea, qué triste, ¿no? Ojalá y se ponga las pilas, que don Edgar Román Hernández deje de enfiestarse si es que no está trabajando, porque no lo ven, y se aplique a lo que se supone se le eligió, ¿no? Claro, mejorar por las cuestiones de los servicios públicos. Sí, efectivamente, el alumbrado público existe, es una parte importante en esto. No, está deficiente, pero además, ¿sabes cuál es lo peor? Que vas en avenidas transitadas, en avenidas céntricas, y son las 12 del día y las luces están encendidas. O sea, es una cuestión discrecional que hay en los servicios públicos. No sé si Pablo Sánchez está muy ocupado en atender sus bares o en remodelarlos y no le da chance de estar al pendiente de los servicios pero públicos. hay uno ahí que se llama Cristian el Mosco, ¿no? Que es gente de Garromán. Pues ese tipo, este muchacho Cambán es el encargado del alumbrado público. No, y es que ¿sabes cuál es? Debería ir ahí, claro, en lugar de estar paseando y hacer negocios, ir a pagar todas las claro, las porque comitivas. finalmente hay que recordarle que si bien el ayuntamiento paga la factura, el alumbrado público nos lo descuentan a nosotros. El usuario, si ve acuciosamente su recibo, El DAP, el famoso derecho de alumbrado público. Entonces, pues hay que exigirle a don Edgar que se ponga las pilas, que no sea un manejo discrecional, que no gaste por gastar, porque es terrible que entre los cruces, la avenida Gobernador y la avenida Hidalgo, pasas al mediodía y estén encendidas las famosas lámparas LEDs. O a lo mejor no los quieren decir que están tan bonitas que no las quieren apagar. Sí, ¿no? después los balastros de sodio que utilizan mucho, muy caros, las lámparas de LEDs, y todo eso viene a consecuencia. Entonces, si nos ponemos las pilas y la función del jefe del departamento de sentido lleva a toda su gente o su grupo a apagar las luces, pues bueno, va a haber una hora. Horarios, se supone que debe haber horarios, se supone que debe haber brigadas. En permanencia de pero vigilancia. qué terrible, porque fíjate que lo que más se sabe de esta administración municipal, por lo menos lo que más se ha sido recurrente es, o están tapando hierro en la anterior administración, como en su momento acusaban regidores del PAN y Morena, o en su defecto están solapando nóminas irregulares, como acaba de acusar el cabildante Rafael Lezama Minaya, al acusar al director de Gobernación, hoy flamante Dirección de Participación Ciudadana, de tener incrustado a parientes, sobrinos, hermanas y hasta el perico, ¿no? Entonces, qué triste que por un lado estén diciendo que no haya recursos y que por el otro lado hay un manejo discrecional, por no decir corrupto, por no decir una cuestión de no aplicarse, de no llevar las normas, y se den este tipo de cosas. Pero bueno, en el caso de aplicarse, el que se está aplicando es el INE, en el Instituto Nacional Electoral, con el tema Calakmul, ese tema tan llevado de la redistritación electoral, que si hacemos algo de historia, recordarás que cuando Yolanda Vallares Valle fue diputada con Fernando Ortega Bernés como su pastor, en ese extraño simbiosis que se da, ¿verdad? Que ella se opuso a la primera redistritación que se había hecho, y la redistritación se estaba aduciendo en ese momento porque finalmente se llegaban a casos monstruosos como tener un sexto distrito del tamaño de un municipio y un distrito pequeñito como el de Atasta, en que, o sea, una cuestión dispar en el asunto del manejo electoral. Cuando se hace la primera redistritación, la jefa Yola y compañía se oponen, se quejan, logran que no se aplique y no se aplica. El problema, y no me dejarás mentir, es que pareciera que la redistritación no se da en función de operatividad electoral, es decir, de que los ciudadanos se vean beneficiados con una demarcación electoral definida, con una cuestión de cercanía de tu casilla electoral, de tu sección electoral, sino como un manejo político. O sea, aquí este municipio es panista, este es priista, esta comunidad es así, me conviene. O sea, ese tipo de manoseo político que se le da a la cuestión electoral hace precisamente que se llegue a este casos irrisorios de que gente, por ejemplo, de Calakmul, que ahora ya no pertenecen al municipio, sino a Jopelchen o a Champotón, pero siguen estando con una cuestión de Calakmul y sus trámites tienen que ser en Calakmul. O sea, a esos absurdos a que nos lleva la política, ¿verdad? Qué triste, ojalá y nuestros políticos, y digo triste porque finalmente
pues no creo que Yolanda Valladares haya mejorado mucho, ¿eh? Además el voto se hace mal, la remasterizada se hace mal. Cuando el ser humano, cuando el político se preocupa más por el overhaul, por la cuestión física, pues ya las ideas pasan a un segundo término. O sea, que estás hablando que es metrasexual. No, ella es bella, o fue bella. Es un politicón, es un mujerón. Bueno, y hablando, a mí me gustaría hacer una pregunta, la verdad. ¿A quién beneficia esta situación? Porque sabemos, por ejemplo, en la parte de Calakmul, la vez pasada, hace 6 años, antes de que hubieran las elecciones, me acuerdo yo, hace 3 años, muchas de la gente votaban en Chetumal y votaban en Calakmul. No, el absurdo de pertenecer a 2 estados, sí, entonces, pero además en el manejo discrecional que se hacía de por recursos, lo que te decía, de los ¿no? apoyos. Claro. Que iban, por ejemplo, uno de Calakmul iba a Chetumal y le daban su apoyo. Iba de Chetumal, iba a quitar. No, el famoso lío limítrofe y todo. Sí. Pero aquí más que nada es la cuestión de redistribución, el reacomodo de casillas y de secciones electorales. Lamentable de que por criterios políticos siga habiendo este tipo de problemas, porque, bueno, cuando se dio la redistribución, que estaba Jesús Antonio Sabido Góngora, pues creo que se llegó a la cuestión matemática de dividir los municipios y que cada municipio, cada distrito tuviera equitativamente repartido, ¿no? Pero bueno, es algo terrible, por ejemplo, ¿no? El distrito de Calquiní, Isla Arena, que se supone pertenece al municipio de Calquiní, pero están sectorizados a la demarcación de Selchacán. ¿Cómo no? O sea, su representante es la de Selchacán. Entonces, obviamente la de Selchacán no le interesa ir a Isla Arena, porque si su siguiente meta es la alcaldía de Selchacán, pues se va a mover en las comunidades, ¿verdad? O sea, sí. Lo de Isla Arena, lo que menos les interesa es irlos a ver. Pero en la cuestión matemática, Isla Arena le dio el gane, porque si no, hubiera ganado el PAN también en la cuestión de diputación. O sea, es el manoseo del que tú hablas, y eso te contesta la pregunta, ¿a quién beneficia? Pues claro, a los partidos. Claro, y la negociación directamente no podemos tapar. Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué la Yola ha mostrado prudente silencio, ominoso silencio o cómplice silencio? Porque recordemos de qué color está pintado Calakmul y azul, por cuánto se ganó. Claro. Entonces aquí piensa más y acertarás. ¿Estás pensando mal, Loria? Bueno, pues yo la verdad, Juanito, yo coincido contigo lo que estás diciendo. Mi pregunta es, ¿a quién va a beneficiar todo esto? ¿Cuál sería el vínculo o qué beneficio va a existir para esto, ¿no? Sí, y a mí lo que me llama la atención es que por primera vez veo al Partido Revolucionario Institucional saliendo su líder, Ernesto Castillo Rosado, a la palestra, a decir que van a defender los intereses de los que están afectados y todo. Y dije, wow, ya despertó el PRI, qué bueno. Parece ser que el que no le esté yendo tan bien en el entorno nacional ya les hizo ruido, y qué bueno, porque finalmente es competencia electoral, ¿no? Y deberían. Los que se deben de ver beneficiados son los ciudadanos, a los que nos deben de servir de gestión. Qué bueno que don Ernesto Castillo ya salió de su letargo, ya está en la palestra, ya tal vez lo vamos a ver en la pasarela, porque seguramente pensarán que se está preparando para ser diputado federal o senador. No, está cumpliendo con su cuestión de ser líder de las mayorías tricolores. No pienses mal. No pienses mal. O sí. Pues bueno, no lo ves de candidato, haciendo futurismo, sí. Así, saca tu bola de cristal. La flauta es difícil, la flauta, ¿no? Pero bueno, sigamos con bueno. Bueno, y entre tus expedientes estaba la cuestión del balance de las campañas. ¿Sabes qué me llama la atención? De que mediáticamente Morena se estaba preparando para un proceso electoral más competido, y parece ser que pasó a ser el patito feo de la elección. Tan pasó a ser el patito feo que en Zacatecas les desconocieron al candidato, a uno de los hermanos Monreal. Entonces tú esperabas que hubiese una cuestión de agresividad de Andrés Manuel López Obrador, o de que senadores o legisladores estuvieran contra el INE. Ha sido muy tenue, ha sido así, nos los quitaron, o sea, yo creo que negociaron, ¿no? Yo creo que hay su manejo. Los Monreal han sido, los caciques han sido. No, y además ahorita su objetivo ya no está en Zacatecas, está en el DF. Entonces, sí, hermano, pareciera que nada más fue un mero trámite mandarlo a Zacatecas. Pues, sabemos bien como la senadora Laida Sansores, igual los Monreal son gente cercana a López Obrador, ¿no? Claro. Y de una forma son la gente pegada a él, la gente de apoyo. ¿Y sabes qué me está llamando la atención? Por ejemplo, en leer noticias, por ejemplo, que en comunidades de Oaxaca, en comunidades de Veracruz, gente que simpatizaba con Morena le está alzando la mano al PRI.
a Murat específicamente y a Jun. Bueno, es que en Veracruz son Jun los dos. O sea. Ahora en Oaxaca pues se habla de que el líder nacional del PRI ha vendido unas candidaturas y esto viene a afectar a Murat, que es el candidato oficial allá. Se habla de un deslinde, se habla de una bancada abajo en contra de él y bueno, y esperamos los resultados a ver qué pasa, porque él tenía una diferencia, tenía de casi 10 puntos porcentuales a 15. Se está moviendo mucho la cuestión, sí. ¿Verdad? Bueno, y dado este interés que está levantándose por la cuestión de opiniones, el contraje y todo, pues bueno, me es grato anunciar a nuestra amable audiencia que a partir de este programa vamos a tener una sección denominada En la opinión de. Vamos a hoy sí a invitar a prominentes profesionistas, conocedores de los temas, para que nos opinen sobre los diversos temas que estén en su momento en boga. En esta ocasión vamos a tener a Germán Quijano como nuestro primer colaborador de esta sección. Sí, y esperemos que esta sección le sea de agrado a todo el mundo, porque se hablarán temas de política, de cultura, religión social. No tenemos aquí, en este programa, no tenemos ni un color, no tenemos ni un partido, ni tenemos una religión. Aquí somos de un libre albedrío y bueno, y esperemos que les agrade todo eso. Buenos días, nos despertamos con el titular de un presunto violador que había sido prácticamente linchado por los pobladores de la colonia Miguel de la Madrid en la Perla del Golfo. Dicha nota habrá sido para algunos sorprendente, para otros anecdótica, jocosa incluso para los más. Pues el presunto fue al final del día entregado a las autoridades. Sin embargo, lo grave es para quienes fue algo normal. Así, normal, como un suceso cotidiano. Y es que según algunos informes, 2015 fue el año con más linchamientos públicos del último cuarto de siglo. Los datos reunidos por Raúl Rodríguez Guillén, profesor universitario y autor del libro Los linchamientos en México 1988-2014, indican que el año pasado se produjeron por lo menos 78 linchamientos, más del doble que en 2014. Las causas pueden ser diversas, pero el punto en común es el hartazgo que siente la sociedad hacia la corrupción y la indiferencia de algunos gobiernos, y sobre todo, la impunidad. Esa impunidad que lleva a la turba a buscar justicia por mano propia y que según las autoridades mexicanas es un aterrador fenómeno que va a la alza. Es un proceso alarmante en México, pues la sociedad, nuestra sociedad, la sociedad menos favorecida económicamente, es la que tiene la sensación de indefensión e impotencia en un país donde más del 90% de los asesinatos quedan impunes. Y el Estado está virtualmente ausente en muchas zonas. Según algunas estimaciones, en México apenas se denuncia entre un 10 y un 12% de los crímenes, principalmente por desconfianza en la efectividad de nuestra justicia. Y como dice el investigador Rodríguez Guillén, el aumento de la violencia y la criminalidad va en forma paralela a la erosión de la noción de autoridad y de legalidad. Un caso terminado en tragedia fue el acontecido en el poblado de Ajalpan, en Puebla, donde 2 encuestadores fueron acusados de secuestro, golpeados, linchados y quemados en el Palacio de Gobierno de ese lugar. Y todo porque un rumor, el rumor de la presencia de secuestradores en la comunidad, indujo al pánico y a la turba. Y posterior a la tragedia, los vecinos entrevistados por medios nacionales, poco y en algunos casos ningún remordimiento demostraban ante este reprobable suceso. Y en este, como en muchos acontecimientos similares, quedará prácticamente en el olvido de la sociedad. Pero el riesgo real radica en que la justicia de mano propia se convierta en una alternativa, que sobrepase al Estado mexicano y se transforme en una gigantesca bola de nieve que termine aplastándonos a todos por igual. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Pues ya tuvimos la opinión del licenciado Germán Quijano y bueno, queremos una atenta invitación, Juan, a todos los profesionales, amigos políticos, amigos analistas, para participar con nosotros aquí en Carpeta Roja en estos 3 minutos de la cápsula. Así es, en la opinión de. La opinión de. Queremos agradecerles hoy por la atención prestada a este programa y como siempre nos esforzamos y muchas gracias a todo el equipo de Visión Sur, que gracias a ellos nos vemos. Y
vamos a tener el otro programa más caliente. Así es, eso se pone bastante interesante y obviamente nos seguiremos viendo aquí por Visión Sur en Carpeta Roja.